11 de la mañana con 34 minutos. Seguimos con Emprender es Clave acá en Radio La Clave. Ustedes pueden escribirnos, por supuesto, con el hashtag Emprender es Clave a nuestro Twitter. Vamos a hablar de un tema que es muy, muy importante, del que lamentablemente volvemos a acordarnos precisamente por la situación que vivimos el año pasado, que son los incendios forestales. ¿Y qué pasó después del desastre que vimos el verano pasado? ¿Estamos haciendo realmente cosas importantes que tengan algún cambio de paradigma, algún cambio de conciencia para poder evitar este tipo de situaciones de nuevo en nuestro país? ¿O vamos a volver a reaccionar, nomás que era lo que estábamos diciendo en la presentación, ¿no es cierto? Gente que dice como, oye, pero tengan el supertanker esperando por si acaso. Cosas que en realidad no debieran seguir ocurriendo, y por eso queremos hablar hoy día con Victoria Gasmuri, que es gerente de Cultiva, una fundación que por más de 10 años ha estado impulsando la reforestación de distintas especies en nuestro país, y por supuesto que tengamos más conciencia respecto a cómo tenemos que ponernos sobre nuestra tierra. ¿Cómo estás, Victoria? Bien, Bienvenida. Bienvenida. Muchas gracias. Victoria, hablemos un poquito primero de Cultiva, que es, bueno, nace hace 10 años, cuéntanos un poco más. No, Cultiva nace hace 18 años Hace 18 atrás. años. Sí, y nace como una corporación sin fines de lucro, con la idea de generar conciencia, de generar transformación, sobre todo en jóvenes y en niños, con respecto al tema medioambiental, y poder ahí generar ideas y propuestas para poder hacer cambios. Y a través de la reforestación de bosque nativo, principalmente en la región metropolitana. Es una corporación que ha sido muy exitosa, ha trabajado con casi ya 20.000 voluntarios a lo largo de toda esta vida. Y después, hace 7, 8 años atrás, también surge una empresa desde la misma corporación, que es Cultiva Empresa, para ofrecer el servicio de reforestación de bosque nativo, enmarcado en la Ley de Protección de Bosque Nativo, y esa empresa también es una empresa certificada B. Entonces hoy día tenemos las dos líneas de trabajo, una corporación sin fines de lucro y una empresa B. Y hoy día, para enfrentar el tema de los incendios forestales que tuvimos en el 2017, Cultiva, como una organización, plantea y le propone a Chile el Reforestemos Chile Nativo, que es un proyecto sin fines de lucro, está llevado a cabo a través de la corporación, donde lo que proponemos es ir a reforestar desde la región metropolitana a la 8ª región, en los lugares donde haya sido afectado el bosque nativo. Dentro de las 600.000 hectáreas que se quemaron, prácticamente 100.000 hectáreas fueron bosque nativo. Entonces el proyecto, la campaña, pretende ir a esas zonas donde se quemó bosque nativo para reforestar y para restituir lo que había. Ese es como el foco. Ahora, lo principal de la campaña, más que ir a plantar esos árboles, que es importante obviamente, pero el foco principal tiene que ver con trabajar con las personas y con hacer regeneración socioambiental. Eso te iba a preguntar. ¿Qué es la regeneración socioambiental? Perdón. Sí. No. Perdón. Bueno, ese es el modelo con el que hemos estado trabajando, y es lo que a nosotros más nos tiene contentos, porque ha ido resultando muy bien y ha sido muy lindo ese trabajo, que tiene que ver primero que nada con trabajar con las comunidades donde hemos ido a intervenir. Hemos hecho una búsqueda territorial para ir a encontrar esos lugares, esos pequeños propietarios que fueron afectados, esos lugares degradados y quemados, y ahí nos ponemos en contacto con la comunidad, con los gobiernos regionales, con las organizaciones que ya estén funcionando, con las juntas de vecinos, y primero que nada trabajar con ellos, con la comunidad. Después tiene una segunda patita que tiene que ver con la educación y con implementar un programa de educación con los jóvenes y con los colegios de las comunas afectadas, donde primero se articula un programa teórico que se implementa en la sala de los colegios, y después esos mismos niños se llevan a reforestar a las zonas que vamos a implementar, en una jornada donde ellos tienen la experiencia y la vivencia de ir y plantar un árbol y hacer el hoyo y tocar la tierra y estar en contacto con el árbol. Y después, además, esos niños tienen un programa de seguimiento donde les quedan ciertas actividades para que sean ejecutadas en el mismo colegio. Y la tercera patita es un programa de empleo local, porque todas estas reforestaciones van a ser mantenidas durante 2 años, con riego, con mantención, con supervisión. Y esa labor es ejecutada por gente local, que es contratada por el proyecto. Entonces también está la arista de poder, de alguna manera, reactivar una microeconomía y generar empleo local en las zonas que fueron afectadas. A eso nosotros le hemos llamado regeneración socioambiental, que no se trata solo de ir y plantar el árbol, sino que de intervenir en términos más amplios y más globales todo lo que significa el entorno y lo social que hay en torno a esta catástrofe que significa haber perdido tanto de nuestros ecosistemas. Los que somos un poco mayores, hay una frase típica que dice que en la vida hay como 3 metas, ¿no? Una es tener un hijo, escribir un libro y plantar un árbol. Mi pregunta va orientada un poco a la conciencia del chileno. Lo que pasa es que
nosotros vivimos en un país que, claro, cuando uno va al norte deja de ver a lo mejor árboles porque hay desierto, pero para el sur en general uno está acostumbrado a ver muchos árboles, ¿no es cierto? Y yo creo que eso nos ha hecho perder una conciencia de que esos árboles en algún minuto se pueden perder y o que hay que mantenerlos, tratarlos, quererlos, cuidarlos y un montón de otros verbos que podríamos agregar. ¿El chileno es consciente de que nuestra naturaleza tiene que ser cuidada, de que los árboles tienen que plantarse, o solo nos acordamos entre enero y febrero cuando vemos estos terribles incendios? Mira, yo creo que en general somos poco conscientes, en general no solamente los árboles. Y no solo el chileno, yo creo que la humanidad en general hemos sido poco conscientes con lo que significa nuestro rol en la naturaleza, con lo que significa nuestra relación con la naturaleza. De alguna manera hemos hecho una civilización que nos hemos creído como por sobre la naturaleza y que la naturaleza ha estado ahí para que nosotros seamos extractores de recursos y crecer y tener un desarrollo. En vez de pensar que somos parte de la naturaleza, que estamos insertos como los demás seres vivos y que ahí cumplimos un rol y que tenemos que lograr un equilibrio en eso. Y yo creo sí que de a poco y cada vez más hemos ido tomando conciencia al respecto, porque no nos queda otra, porque de alguna manera se nos ha venido el portazo en la cara. El cambio climático nos está mostrando lo que está ocurriendo por este desequilibrio. Cada vez más las catástrofes que vivimos año a año a nivel global en todas partes del mundo nos está diciendo, a ver, claramente no hemos hecho las cosas bien. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque yo desde muy chico tengo la conciencia de una institución israelí que se llama Keren Kayemet, que básicamente lo que hace es motivar la donación y ayuda para la forestación de Israel, país desértico. Y a nosotros desde muy chico, yo me acuerdo cuando, no sé, pues alguien tenía que mandarle un regalo a alguien, le mandabas un árbol. Sí. Y básicamente era un certificado que se había plantado un árbol en nombre tuyo, o medio árbol, o 3 árboles, lo que sea, ¿no es cierto? Sí. Y yo me acuerdo cuando yo fui viaje estudio al Colegio de Israel, no solamente ibas a visitar donde estaban tus árboles, ¿no? Sino que también te hacían plantar árboles. O sea, había todo un trabajo de conciencia, de educación, de que uno puede plantar, puede donar, puede cuidar. O sea, hay un montón de... Bueno, cada vez más, y esa es la razón de la existencia de Cultiva. Claro. O sea, nace con ese propósito y durante todos estos años eso es lo que hemos ido logrando y ese es el foco, generar conciencia. Ese es nuestro propósito como más profundo. Y eso es lo que hacemos y también tenemos esa propuesta. Un árbol, alguien fallece, en vez de mandar una corona de caridad, mandar un árbol plantado en esa persona. El fallecimiento, efectivamente, es o nacimiento. En la colonia judía que te mandan un árbol. Bueno, eso está esa posibilidad. Una corona que se va a perder o lo que sea. Exacto. Te mandan un certificado que dice, mira, yo he donado un nombre de la persona que falleció con mucho respeto. Bueno, y lamentablemente lo positivo o la raya para la suma que podemos sacar de esta situación que hemos vivido con los incendios para llevarlo más a lo local y a lo chileno es que efectivamente el tema surgió. Y eso sí ha generado una sensibilización, a lo menos con respecto al tema de lo que pasa con nuestros bosques, qué es lo que pasa con nuestro modelo de desarrollo de la industria forestal y qué es lo que tenemos que hacer al respecto, porque efectivamente los incendios que vivimos fue una situación catastrófica. O sea, fue algo a nivel mundial de una envergadura muy grande y tenemos que hacer algo al respecto. Entonces hoy día el Reforestemos Chile Nativo se levanta con esa idea de generar conciencia, de hacer un llamado al mundo privado, a las empresas, porque esto hay que financiarlo. Y además surgió algo que incluso para nosotros también fue muy potente, decir, bueno, ok, hay que plantar de nuevo, hay que restituir. ¿Cuánto cuesta hacer esto de nuevo? Y la verdad es que es muchísimos recursos. O sea, lo que perdimos en bosque nativo, que son casi 100.000 hectáreas, si las cuantificamos en cuánto nos va en plata, cuánto nos va a volver a costar volver a tener esto, es una enormidad. Son recursos que uno no se imagina. ¿Cuánto es más o menos? ¿Tú puedes decirlo, no? Chuta, no. Es de verdad que es... No solamente es un monto enorme, son sino que son la cantidad de años. Son muchísimos exacto. años, muchísimo esfuerzo y son montos gigantescos. Entonces, claro, nosotros nos hemos puesto metas, hemos tratado de ir diciendo a la empresa privada, financien hectáreas, cantidades de hectáreas, 1, 5, 10, depende de los presupuestos. Y con eso nosotros vamos, reforestamos con los colegios, con los niños, con voluntarios, de manera de generar conciencia, que finalmente es ahí donde tenemos que generar la transformación. Victoria, a ver, está el tema de la conciencia, que yo creo que la comunidad, incluso las comunidades locales de repente no tienen conciencia, pero en general la gente que vive más cerca de bosques nativos contacto con la sabe naturaleza. más de la naturaleza, entiende mejor la naturaleza. ¿Qué pasa ahí?
Por ejemplo, con las papeleras, con la empresa privada que está asentada en la mitad de estos bosques nativos y donde vimos que también hubo mucha polémica, se le adjudicó responsabilidad precisamente por el tipo de árbol que estaban plantados en los sectores y la forma en que tienen distribuidos esos árboles. ¿Qué pasó después de estos incendios y con el trabajo que ustedes han hecho? ¿Hay ahí como también un remesón para la gente que están vinculada a este tema? Yo creo que sí, que de todas maneras ha habido un remesón general. Porque se levanta todo esto, ¿no es cierto? O sea, sale a la luz toda una situación. Obviamente no podemos decir que los incendios forestales hayan sido culpa de... eso sería ilógico decirlo. Claro. Sería irresponsable decirlo. Pero sí, obviamente hay importancia y tiene que ver con el manejo que hemos tenido de la industria forestal. No es culpa ni del pino ni del eucalipto. El pobre pino y eucalipto es una especie, es un árbol. Claro. El tema es el manejo, el tema es el cómo lo hemos ido desarrollando como industria. Y en ese sentido, este año sí se ha visto cierta toma de conciencia, se han generado ciertos protocolos. CONAF lanzó este año un protocolo de manejo forestal, que es un protocolo voluntario, pero al cual las forestales han adherido y han tomado esas medidas para las nuevas implementaciones. Por lo menos la conciencia y la declaración de intenciones está. Está. Hay que ir viendo que eso se vaya llevando a cabo efectivamente, que se vayan tomando esas medidas. Tienen que reforestar. Ellos también tienen que reforestar, se les Claro. quemó también una parte importante de su producción, ellos tienen que volver a reforestar su capacidad productiva y también el bosque nativo que se les quemó, porque también dentro de sus propias propiedades había bosque nativo y también ellos tienen un trabajo fuerte que hacer con sus comunidades, con las comunidades que tienen alrededor de toda su producción. Hay harto trabajo que hacer y por lo menos sí las declaraciones de intenciones están, hoy día hay que seguir viendo que eso se vaya ejecutando. Pero sí, ellos están formando parte, por ejemplo, de la Comisión de Restauración Ecológica del Ministerio de Medio Ambiente. Por lo menos están presentes, no ha sido una industria que esté así como ausente, pero hay que ir viendo que eso se siga en el buen camino, del dicho al hecho, y que efectivamente logremos transformar un poquito nuestro modelo de desarrollo, y no solamente llevado a la industria forestal, sino que llevado también al resto de las industrias. Claro, porque en términos de prevención, que también es un tema fundamental, no solamente ahora hacernos cargo de lo que ocurrió, claro. Claro, en términos de prevención, ¿hay algo que haya cambiado realmente con respecto a los años anteriores? O sea, la gente tiene más conciencia, se está, no tengo una idea, yo no soy experto en este tipo de cosas, pero se está mojando un poco el terreno, pensando que va a hacer calor, no tengo ni idea cómo se previene un poco esta cosa. Pero yo creo que sí, o sea, sí hay medidas concretas de prevención que tienen que ver con, por ejemplo, tener brigadas preparadas con más antelación, a tener temas técnicos listos como previstos para, protocolos también de acción y de activación de emergencias dentro de las mismas comunidades, con CONAF, con bomberos y con las mismas forestales. Ese tipo de acciones sí se estuvieron preparando y por suerte y gracias a Dios este año ha sido súper diferente porque hemos tenido condiciones climáticas también muy distintas. Sí, hemos tenido muchísima más humedad, hemos tenido toda una vaguada costera. Estamos hablando la costa de ha las estado hormigas, por nublado. ejemplo. Claro, la costa estaba nublada, ha sido estado costa estaba muy nublado. Tú decías que no había temperaturas tan altas. Yo, bueno, que No este ha año habido estaba temperaturas tan tan altas. Hemos tenido condiciones muy diferentes que han, por suerte, nos han dado condiciones distintas, por lo tanto no hemos tenido la cantidad de incendios que tuvimos el año pasado. Eso ha sido una ayuda, por supuesto, pero obviamente sí han habido acciones de prevención distintas que antes. O sea, algo que aprendamos en el camino, por supuesto que sí. ¿Es y las suficiente? comunidades también están más preparadas. Ya, eso es súper Ahora, la importante. pregunta es suficiente, eso es algo que nunca uno va a poder saber. O sea, finalmente frente a estas catástrofes que son inesperadas, nunca puedes saber si estás realmente no, y de hecho bien yo creo que uno preparado. ve de repente por la tele países como Estados Unidos, Estados Unidos, California o claro. Australia, Que que tú uno dices que dice son son- más educados, más tienen preparados, todos los y un montón de recursos cosas, y del de repente mundo. ven incendios que son tan o Sí. peores que lo que tuvimos nosotros. Sí. Y claro, en ese sentido, naturaleza es naturaleza. La naturaleza, sí. Ahora, claro, el tema del Reforestemos Chile Nativo es un llamado enorme y ahí eso como que el hincapié es hacer un llamado porque las empresas que se han ido involucrando han quedado muy satisfechas con lo que significa la experiencia de participar y con lo que significa asociar a sus propias marcas a un proyecto que es a nivel nacional, un proyecto que tiene este foco de generar conciencia y que finalmente es hacernos cargo a nivel país de una tragedia, de una catástrofe que es a nivel nacional. Y que es de todos. Que es de todos, Nos en afecta el a fondo todos. es que nos afecta a todos, no es algo que sea local, que afectó a una comunidad pequeñita, es a nivel país. También lo hemos Victoria- hablado nosotros, perdón, ¿Sí? con respecto a los millennials, Sí. que muchas veces buscan pegas, trabajos, digamos, que quieran trascendencia Mm. Sí. y no solamente ganar plata. Las lucas.
este tipo de empresas, o para las empresas, yo hago un llamado también, es una muy buena oportunidad para generar valor. Sí. Para generar valor aparte de su negocio propiamente tal, la sociedad, y que hoy día, insisto, para atraer talento millennial sobre todo, que buscan esa trascendencia, estas son oportunidades muy interesantes. Sí, es que yo creo que hoy día, sobre todo, estamos como enfrentándonos como a un cambio un poco de paradigma de lo que significa de lo que significa la sociedad, de lo que significa la economía, de lo que significa las Nuestro paso empresas. por aquí también, De lo claro. que significa nuestro paso por esta vida, finalmente. Y ahí es donde también hoy día surgen muchos movimientos, muchas iniciativas a nivel global, como Empresas B, como Sistema B, como la economía del bien común, como la banca ética, como el capitalismo consciente, etcétera, etcétera, donde se está planteando que hasta así como hemos venido haciendo las cosas ya no da más, y que hoy día sí es posible plantear que el éxito de la economía tenemos que darle una vuelta, y que es posible que los emprendimientos y las empresas estén al servicio del bien común y estén ahí disponibles para solucionar problemas que son de todos, problemas sociales y problemas ambientales. Pero también es súper importante el rol que jugamos nosotros a nivel social, y por eso también es tan interesante el trabajo que hacen en Cultiva, que tiene que ver con esta educación, con el que las comunidades también se hagan cargo y se hagan parte, porque al final también no podemos ni dejárselo al Estado ni a la empresa exacto. privada. O sea, No, es que lo que pasa es que finalmente cuando uno habla de Estado, cuando uno habla de empresa privada, los que están detrás de eso somos personas. Y finalmente la transformación primera es desde las personas, es cómo uno se está relacionando en su vida, con su entorno, con la naturaleza, con qué es lo que quieres hacer en la vida, con cómo buscas la felicidad, con cómo armas tu entorno, tu familia, cómo te relacionas con tus pares. Finalmente ahí está, finalmente ahí se hace la diferencia. Ahí se hace la diferencia. Y bueno, ya estamos en una empresa, tenemos una pega, ahí también podemos hacer la diferencia. Victoria Gasmuri, gerente de Cultiva, nos contaba esta iniciativa Reforestemos Chile Nativo. ¿Dónde la gente puede encontrar más información? Tenemos nuestra página web, reforestemoschilenativo.cl, cultiva.cl. Ahí está toda la información del proyecto, lo que ya hemos logrado hacer hasta el minuto, lo que vamos a hacer este año también. Vamos a cubrir más regiones. El año pasado, 2017, logramos intervenir en Pumanque y acá en la región metropolitana. Este año ya estamos buscando territorios en Ñuble, y para lograr llegar también a la octava. Ahí están los formularios de donación. Perfecto. Tenemos formatos como para que las personas comunes y corrientes donen desde lo que sea, digamos, desde $1 hasta un poco más. Se puede adoptar un árbol. Y también el formato de que las empresas quieran sumarse con más recursos y puedan decir, ok, yo me pongo con 1, con 2, con 10, con 20 hectáreas. Claro. Y ahí también podemos hacer voluntariados corporativos, pueden ir todos los colaboradores a hacer reforestación participativa, y siempre en todos esos formatos nosotros incluimos a los niños y a los colegios de la comuna donde estamos interviniendo. Siempre está incluido hacer ese trabajo de educación con los niños de la comuna. Perfecto, te queremos agradecer, Victoria, por Muchas haber gracias venido a ustedes. a contarnos más de esto y que siga creciendo. Muchas gracias. La voy a invitar que se quede porque nos quedan unos minutitos Unos nomás minutillos. de